Bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo conjunto que va a incluir la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y la mantita en esa orden aquí en este mismo paso a paso. Así es que espero que les guste. El conjunto es para niños y niñas de 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer de diferentes medidas, así es que asegúrense de ver ahí. También estén pendientes que la próxima semana les voy a enseñar cómo tejer los zapatitos para que así completemos este lindo conjunto. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. No olviden que todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este lindo conjunto, vamos a empezar con la chaquetita. Después vamos a hacer el pantaloncito, luego el gorrito y de último la mantita. Así es que para hacer la chaquetita, yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 50 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 13.25 pulgadas, que son más o menos 34 centímetros. Ahora si ustedes tienen un centímetro más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, como les digo, tengo 50 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Un medio punto alto en cada una de las cadenas. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 48 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto, están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú, esta parte aquí esté bien recto y no quede torcido. Ahora empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer un punto alto. En total voy a hacer 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí está un delantero. Ahora vamos a hacer la primera esquina aquí, así es que en el siguiente punto vamos a hacer un punto V. Hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, y aquí está la primera esquina y un delantero. Ahora para la primera manga vamos a hacer 10 puntos altos, así es que en el siguiente medio punto alto hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. En el siguiente punto, un punto V, un punto alto, cadena, punto alto. Estos 10 puntos es para la primera manga y luego tenemos la segunda esquina. Ahora para la parte de atrás del suétercito vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Si es que empezando en el siguiente punto hacemos uno, en el siguiente otro y así hasta tener 12 puntos. Continúen, nos vemos después cuando ya tengamos estos 12 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la espalda. Tengo, miren, aquí está la segunda esquina. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora en este punto que sigue voy a hacer la tercera esquina. Así es que hacemos un punto alto, cadena, punto alto.
Ahora para la segunda manga vamos a hacer un total de 10 puntos altos. Así es que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el segundo delantero. 2, 4, 6, 8, 10. En el siguiente punto hacemos la cuarta esquina. Un punto alto, cadena, punto alto. Y aquí vamos a terminar con estos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. El último va a ir aquí, 6. Continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí terminé de hacer estos últimos 6 puntos altos, 2, 4, 6. Ahora, si contamos cada uno de estos puntos altos, incluyendo los puntos que están en cada esquina, tengo un total de 52 puntos altos. En esta segunda vuelta dividimos los delanteros. Cada delantero tiene 6 puntos altos, 2, 4, 6. Luego tenemos la primera esquina. Para las mangas tenemos un total de 10 puntos. Luego tenemos la segunda esquina. Para la espalda tenemos 12 puntos altos. Luego tenemos la tercera esquina. Para la segunda manga, de nuevo 10 puntos. Luego tenemos la cuarta esquina y aquí terminamos con el segundo delantero, que son 6 puntos altos. Ahora, como les digo, tenemos un total de 52 puntos altos, incluyendo los puntos de las esquinas. Bueno, ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Bueno, en esta tercera vuelta voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar al espacio de cadena. Miren, encima del primer punto alto hago el primero, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y en el espacio de cadena hacemos un punto V, un punto alto, cadena, un punto alto. Siempre vamos a hacer este punto V, que es el punto de aumento adentro de cada espacio de cadena. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Miren, encima del primer punto alto hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos el espacio de cadena. Aquí vamos a hacer el aumento, que es un punto V, cadena, punto alto. Esta es la segunda esquina. Y así vamos a continuar ahora. Ustedes van a trabajar estos puntos altos para la espalda. Van a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos altos. Y en este espacio de cadena van a hacer el punto V. Y luego van a continuar para la segunda manga y van a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos y luego van a hacer su punto V en este espacio de cadena y luego van a terminar con estos 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta, miren ahí está. Si contamos cada uno de los puntos altos, al final de esta tercera vuelta tengo 60 puntos altos, incluyendo los puntos aquí de las esquinas. Recuerden de que al final de cada vuelta de aquí en adelante vamos a estar aumentando 8 puntos. En la segunda vuelta teníamos 52, ahora tenemos 60, así es que estamos aumentando 8 puntos, ya que son 4 esquinas y en cada esquina, miren, hacemos ese punto V que
que es de 2 puntos altos. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí les voy a empezar esta vuelta, ustedes la van a terminar y luego van a hacer la siguiente vuelta. Así es que aquí miren, vamos a hacer encima de este primer punto alto, hacemos un punto alto hasta llegar al espacio de cadena. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el espacio de cadena hacemos el aumento, un punto alto, una cadena, un punto alto y luego van a continuar y hacer estos puntos aquí para la manga hasta llegar al espacio de cadena donde van a hacer lo mismo, punto V, luego van a trabajar estos puntos altos, punto V, estos puntos altos, punto V y terminar aquí. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener un total de 68 puntos. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y cuántos puntos van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Yo creo que voy a hacer unas 5 o 6 vueltas, no estoy segura. Continúen viendo, ahí les voy a decir. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 76 puntos altos. Ahora, para este delantero tengo 2, 4, 6, 8, 10. Para las mangas tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Para la espalda tengo 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y para esta manga tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Así es que se hace un total de 76 puntos. Antes de continuar con la vuelta número 6, quiero que ustedes marquen el punto número 10 de la espalda. Miren, 2, 4, 6, 8, 10. En este punto número 10 tengo este marcador de puntos. Así es que aquí en este punto vamos a hacer un aumento. Bueno, aquí para empezar la vuelta número 5, perdón, la vuelta número 6, vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores. Vamos a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar al espacio de cadena. En el espacio de cadena hacemos el aumento y vamos a continuar hasta llegar al punto que marcamos en la espalda. Bueno, aquí está el espacio de cadena. Vamos a hacer un punto V. Y luego vamos a continuar para la manga haciendo estos puntos. Aquí vamos a hacer un punto V y luego vamos a hacer estos 10 puntos altos. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese aumento. Y luego vamos a continuar y terminar esta última vuelta, la vuelta número 6. Y luego vamos a dividir las manguitas. Ok, hice estos 10 puntos altos. Miren, aquí está la segunda esquina. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. En este punto vamos a hacer un aumento. Voy a retirar el marcador de puntos. Ya tengo el punto ahí, número 10. Ahora voy a hacer otro más. Así es que aquí está el aumento. En este mismo punto hice 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y terminar estos otros 10 puntos para la espalda hasta llegar al espacio de cadena donde ustedes van a hacer el aumento. Y luego continuar y terminar esta vuelta número 6. Miren, aquí está la tercera esquina. Ya saben, hacemos un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Y luego ustedes van a continuar y trabajar los puntos de la manga. Van a hacer su punto V aquí en la cuarta esquina y luego terminar la sexta vuelta. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y ahí está el aumento que hicimos en la espalda en el punto número 10. Nos vemos entonces.
Estoy al final de esta vuelta número 6. Ahora miren, al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 85 puntos altos. En esta vuelta hicimos aumento aquí en la espalda, así es que miren, para cada delantero tengo un total de 11 puntos altos, para cada manga tengo 20 y para la espalda tengo 23, así es que se hace un total de 85 puntos altos. Para continuar y hacer la primera vuelta donde vamos a dividir las mangas, vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas ahora sí cuentan como un punto alto. En este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto, al modo de tener 2 puntos altos aquí al inicio. Ahora me voy a saltar un punto alto y en el siguiente, que es este, que es el tercero, si contamos desde el inicio, 1, 2, 3, en este, voy a hacer una conchita. Cada una de estas conchitas va a consistir de 3 puntos altos. Ahí está, me salto 1, 2 y en el tercer punto hago otra conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Ahora aquí tenemos la primera esquina, me salto 1, 2 y en el espacio de cadena voy a hacer lo mismo, 3 puntos altos. Y aquí está el primer delantero. Miren, tengo 1, 2, 3, 4 conchitas y 2 puntos altos. Ahora para dividir la primer manga voy a hacer 5 cadenas. 3, 4, 5. Me voy a saltar estos 20 puntos altos para la manga. Me voy a ir a la segunda esquina. En este espacio de cadena hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está, miren, y aquí está la manga ya dividida. Ahora, para la espalda vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer una conchita. Ahí está, 3 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Y así hasta llegar a la tercera esquina. Y en la esquina aquí, la tercera esquina, lo mismo, 3 puntos altos. Miren, aquí está la espalda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto estos 20 puntos que son para la segunda manga y en la cuarta esquina, en el espacio de cadena, hacemos 3 puntos altos. Y aquí está la segunda manga, miren. Ahora aquí, miren, para este delantero me salto 1 y en el segundo punto voy a hacer una conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto hago una conchita. Ahora para terminar aquí me salto 1, 2 y en el tercer punto alto, que es el último, hacemos 2 puntos altos. Y aquí está la primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, así es como se mira. Para cada uno de los delanteros tenemos 1, 2, 3, 4 conchitas y 2 puntos altos. Para este lo mismo, 1, 2, 3, 4 conchitas, 2 puntos altos. Y para la espalda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Y ahí está la primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí, miren, en cada uno de estos espacios que están en medio de cada conchita, aquí vamos a hacer un punto alto y luego nos vamos a ir a la vuelta anterior. Miren, aquí tenemos estos 2 puntos altos. En el primer punto alto meto el gancho y hago este punto alto que queda, miren, como más largo que el primero. En el mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Así es que se trabajan 3 puntos altos. Un punto alto normal,
aquí y luego bajamos a la vuelta anterior y hacemos este punto alto que está largo y luego a un lado hacemos otro punto alto normal. Les muestro otra vez, miren, en el siguiente espacio hacemos un punto alto normal, luego bajamos a la vuelta anterior, tenemos estos dos puntos altos, en el primer punto alto hacemos este punto alto que queda como largo y luego a un lado un punto alto, otra vez más. Punto alto, nos vamos a la vuelta anterior y en el primer punto alto hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto y así hasta llegar a donde tenemos las 5 cadenas. Miren, ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4 de estas conchitas. Ahora miren, tenemos las 5 cadenas. En la primera cadena aquí vamos a hacer una conchita. Así es que 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me voy a saltar 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena, que es la última aquí, hacemos lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así es como vamos a trabajar estas cadenas debajo de la manga. Aquí estamos aumentando 2 conchitas. Ahora me voy a saltar esta primer conchita para la espalda y en el espacio en medio entre la primera y la segunda conchita, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los delanteros. Hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en el primer punto alto metemos el gancho, jalamos lazada, cerramos este punto alto y a un lado otro punto alto. De nuevo, en el siguiente espacio, punto alto, bajamos a la vuelta anterior, en el segundo punto hacemos este punto alto y a un lado el siguiente. Y ahí está, miren, son 3 puntos altos que se trabaja. En la vuelta que sigue vamos a irnos en el punto del centro de estos 3, porque aquí es donde vamos a trabajar esta conchita, miren. Pero se los muestro, no se preocupen. Ahora van a continuar así, haciendo lo mismo en cada uno de estos espacios hasta llegar aquí debajo de la manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la primera manga. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos para la espalda. Ahora miren, aquí debajo de la manga tenemos de nuevo las 5 cadenas. En la primera cadena, ya saben, hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en esta cuarta cadena aquí, que es la última, hacemos lo mismo, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y ahí están las 2 conchitas debajo de la segunda manga, al igual que como hicimos aquí en la primera manga, 2 conchitas. Ahora me voy a saltar esta primer conchita para este delantero y en el siguiente espacio voy a hacer un punto alto, voy a bajar a la vuelta anterior y en este punto alto hago este segundo punto alto, a un lado otro punto alto y así voy a continuar haciendo lo mismo en cada espacio. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí hice la última conchita. Ahora miren, aquí al final tengo un punto alto y las 3 cadenas. En medio, aquí de estos 2 puntos, voy a hacer un punto alto. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta tenemos un total de 20 conchitas. Miren, tengo, aquí hice 2 cadenas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 conchitas y terminamos con un punto alto aquí al final. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí tenemos este primer espacio. En este espacio vamos a trabajar esta conchita, así es que vamos a hacer un punto alto. Vamos a bajar a la vuelta anterior. En este caso solamente tengo un punto alto, así es que en este punto alto voy a hacer este punto alto largo y luego a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Y aquí está la primera conchita de esta tercera vuelta. Ahora lo mismo, en medio de cada conchita metemos el gancho, hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en este caso ahora tenemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el segundo punto alto aquí hacemos un punto alto y a un lado el tercer punto alto.
y así hasta llegar a los puntos debajo de la manga. Punto alto, bajamos a la vuelta anterior en el punto del centro, que es el segundo punto alto, un punto alto y luego el tercer punto alto. Aquí está, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 conchitas para este delantero. Ahora debajo de la manga tenemos estas dos conchitas. En medio vamos a hacer el punto. Vamos a hacer un punto alto. Bajamos a la vuelta anterior. En este caso es la segunda cadena aquí, que es el punto del centro. Jalamos una lazada y hacemos este punto alto largo. Y a un lado hacemos el tercer punto alto. Ahora, en el siguiente espacio hacemos punto alto, bajamos a la vuelta anterior, tenemos 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos el segundo punto alto, a un lado el tercero. Y ahora sí, van a continuar haciendo lo mismo hasta terminar esta tercera vuelta. Bueno, así van a continuar. Continúen. Nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice la última conchita y ahora miren, aquí al final tengo este espacio entre las dos cadenas y la última conchita. Aquí al final, en este espacio, vamos a hacer 2 puntos altos. Y así terminamos esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta número 3 tengo 20 conchitas. Miren, aquí están las dos cadenas que hicimos al inicio. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y terminamos con 2 puntos altos al final. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Bueno, de aquí en adelante esta vuelta número 4 es la que vamos a repetir. Miren, en cada espacio hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y aquí tenemos estos 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos este punto alto largo, que es el segundo, y a un lado un punto alto. Luego en el siguiente espacio repetimos lo mismo, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, en el segundo punto alto hacemos el segundo punto alto y un punto alto a un lado. Nos vamos al siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior en el punto del centro, hacemos el segundo punto alto, a un lado el tercer punto alto. Y así vamos a trabajar cada uno de los espacios que están en medio de cada conchita. Miren, ahí está. Así es como se forma el punto. Ahí, aquí debajo de la manga, miren, tenemos 3 puntos altos, en el segundo un punto alto y así. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí está. Y así es como se mira. Miren, qué bonito está este punto. Bueno, así van a continuar ustedes hasta terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Miren, aquí está la última conchita de la vuelta anterior. Aquí en este espacio, miren, entre las dos cadenas y la última conchita, al final siempre vamos a hacer 2 puntos altos. Miren, ahí está. Y siempre vamos a iniciar con 2 cadenas. Así es que para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Me olvidé mencionarles de que al final de esta vuelta número 4 tengo 20 conchitas con 2 puntos altos al final. De aquí en adelante siempre vamos a tener estas 20 conchitas y vamos a repetir la vuelta número 4. Es exactamente igual. Hacemos 2 cadenas, giramos y en el primer espacio que miramos aquí vamos a hacer un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y tenemos los 3 puntos altos de la vuelta anterior. En el punto del centro, que es el segundo punto alto, hacemos el segundo punto alto, que es el punto más largo, y a un lado hacemos el tercer punto alto. De nuevo, en el siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y así continuamos hasta terminar esta vuelta número 5. Ahora, para terminar esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al final de la vuelta número 4. En este espacio aquí, miren, aquí
en el espacio aquí entre las dos cadenas y la última conchita van a hacer 2 puntos altos, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y de nuevo repetir lo mismo que tenemos aquí. Van a hacer su primer conchita y así vamos a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, miren ahí está. Tengo un total de 15 vueltas del punto. Desde aquí hasta aquí son 15 vueltas y me está midiendo desde acá en medio del cuello hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagan su última vuelta, la siguiente vuelta sea al lado derecho, porque este lado es el lado derecho. Si pueden notar aquí en la vuelta donde hicimos los medios puntos altos, queda esta línea por el lado derecho. Por el lado revés, miren, queda así. Así es que este lado aquí es el lado derecho, es el lado bonito que se va a ver del suétercito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte de abajo. Esta vuelta que sigue va a ser la vuelta número 1. Voy a meter el gancho aquí y voy a jalar una lazada. Voy a cambiar de color de hilo. Al terminar la vuelta número 15, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que ahora vamos a jalar una lazada con el color blanco y vamos a traerlo hacia el frente. Y hacemos una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí, miren este primer punto alto, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en el siguiente punto, medio punto alto en el siguiente y así vamos a continuar. En esta vuelta nada más vamos a hacer un medio punto alto encima de cada uno de estos puntos altos de la vuelta anterior. Miren así. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí al final tenemos las últimas 2 cadenas. En la segunda cadena hice el último medio punto alto. En esta vuelta, que es la primera vuelta de la parte de abajo, tengo un total de 63 medios puntos altos. Ahora miren, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por frente, por detrás. Pero si ustedes tienen dificultad en hacer los medios puntos altos en realce, lo que pueden hacer es tal vez hacer unas 3-4 vueltas de nada más medios puntos altos o también de puntos bajos, que queda muy bien también. Ahí va a depender de ustedes. Bueno, si lo quieren hacer como yo lo voy a hacer aquí encima del primer medio punto alto, un medio punto alto. Ahora en el segundo, que es este, voy a hacer medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Nos vemos ahí. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente, por detrás. Ahora para terminar aquí encima de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto encima. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. El punto que sigue está en realce por detrás, así es que voy a hacer medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. El siguiente medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar para esta tercera vuelta, alternándome entre un medio punto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al final. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora aquí está el último punto, encima del último punto aquí hice un medio punto alto. Ahora lo que vamos a hacer medios puntos altos aquí, en los delanteros y aquí en la parte de arriba del canesú. Así es que para hacer eso, miren, vamos a hacer una cadena. Aquí está el último medio punto alto que hice. Aquí voy a hacer un medio punto alto, perdón, un medio punto alto. Ahora en el siguiente, aquí miren, un medio punto alto en la siguiente vuelta, ahí. Medio punto alto en la siguiente, es este, ahí.
Tengo 3, 1, 2, 3. Ahora tenemos aquí esta vuelta, miren, en este color celeste. Aquí al final habían 2 cadenas. Aquí voy a hacer un medio punto alto. Luego tengo este punto alto. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Luego me voy a saltar al siguiente punto alto que está aquí en la orilla. Voy a hacer 2 medios puntos altos. Luego 2 medios puntos altos. Y así voy a trabajar esta parte. 2 medios puntos altos. Cuando termine esta parte les voy a decir cuántos puntos tengo para que ustedes hagan los mismos. Ok, déjenme ver cómo se mira esta parte. Yo creo que así está bien. Miren, hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Luego tengo esta vuelta que sigue. Aquí voy a hacer 1, son 23. En la siguiente vuelta, 24, 25, 26, 27, 28 y en la vuelta de medios puntos altos 1, 29 y en la vuelta de cadenas 30. Ahí está. Sí, creo que se mira bien. No tenemos muchos puntos. Esta parte se mira recto, no se mira encogido. Si por alguna razón a ustedes les queda encogido, entonces agreguen un poquito más de puntos, pero no agreguen mucho. Lo importante aquí es de que recuerden el número de puntos que hacen aquí en esta primera vuelta de los delanteros, porque cuando hagamos este otro lado vamos a hacer el mismo número de puntos. Bueno, ahora para la segunda vuelta aquí de los delanteros vamos a hacer una cadena. Recuerden, tenemos 30 medios puntos altos. Voy a girar encima de este primer medio punto alto. Voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Luego medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar al último aquí. Asegúrense de que cuando hagan estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás, los hagan un poco flojos, que no les quede muy apretado, porque si no esta parte se les va a encoger. Bueno, continúen y nos vemos aquí. Terminé de hacer esta segunda vuelta, tengo 30 puntos. Aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Encima del primer punto un medio punto alto. En el siguiente medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás el siguiente y así. Un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta de este delantero. Ahora aquí vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora este delantero está terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí a este lado y nos vamos a ir aquí, miren, exactamente igual con el mismo número de puntos. Aquí para iniciar nos vamos a ir aquí en este punto de cadena. Ahí vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada con este color blanco. Aquí nada más se los voy a iniciar porque el resto es lo mismo, ya saben, lo importante es que hagan el mismo número de puntos. Bueno, aquí miren, para hacer este lado vamos a empezar de arriba, porque si empezamos de abajo va a estar al revés. Así es que aquí vamos a irnos a hacer una cadena aquí y en este mismo punto, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora, en la siguiente vuelta, medio punto alto. En la siguiente vuelta aquí, medio punto alto. Aquí vamos a hacer 2. Luego 1, 2. Luego 1,
luego 2 y así vamos a continuar ahora haciendo 2 medios puntos altos. Tal vez aquí van a tener que ajustar después que terminemos si les hace falta punto. Tal vez es aquí donde hemos hecho uno, tal vez van a tener que hacer 2. Lo importante otra vez más es que hagan el mismo número de puntos. Si es que vamos a hacer 30, porque yo tenía 30 al otro lado, voy a hacer 30. Nos vemos aquí ya cuando tengamos estos puntos para mostrarles la segunda vuelta. Bueno, continúen así. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el segundo delantero. Tengo 30 medios puntos altos. Ahora el último lo hice aquí encima del último punto. Ahora para la segunda vuelta y la tercera vuelta ustedes lo van a hacer cadena y van a girar. Aquí encima del primer punto hacemos un medio punto alto, luego el siguiente medio punto alto en realce, por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así hasta llegar arriba. Aquí arriba van a hacer el último medio punto encima del primero que hicimos al inicio, luego van a hacer una cadena, van a girar y se van a regresar hacia abajo haciendo exactamente lo mismo. Bueno, así es como vamos a trabajar este segundo delantero. Así es que continúen. Nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí en la última vuelta hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y este lado está terminado. Miren, así es como se mira. Ahora no hice ojales porque los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos es lo suficiente grande para que ustedes puedan usar unos botones de 12, 13, 14 o hasta 15 milímetros, y ustedes pueden agregar los botones que ustedes deseen. También se puede hacer para niñas. Este que estamos haciendo es para niños, así es que lo que vamos a hacer es vamos a poner los botones aquí a este lado y este lado los espacios aquí van a ser los ojales. Si lo quieren hacer para niñas, entonces aquí van a ir los botones y aquí van a estar los ojales. Así es que fácilmente pueden ajustarlo para niños y niñas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el cuello. Si ustedes lo quieren dejar así y continuar con las mangas, lo pueden hacer. Les voy a mostrar una manera cómo hacer el cuello, ya que muchas de ustedes me han pedido de que les enseñe cómo hacer los cuellitos aquí para las chaquetitas. Así es que bueno, vamos a hacer eso. Miren, si lo miramos así de frente, este es el lado izquierdo, así es que nos vamos a ir aquí. Miren, cortamos este hilo cuando terminamos de hacer este primer delantero. En este mismo punto aquí, miren, voy a meter el gancho. Ahí, más o menos ahí. Ahí. Y voy a usar esta lana en este color blanco. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta aquí del delantero otro punto bajo y en la tercera vuelta otro punto bajo. Aquí tengo 3 puntos. Aquí tenemos estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta, la vuelta de medios puntos altos. En esta vuelta de cadenas aquí, miren, empezando aquí, vamos a hacer puntos bajos. Así, un punto bajo en el siguiente. Aquí les voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en estos 2 puntos que siguen, miren, como es una esquina, voy a reducir en cada esquina. Así es que en estos 2 puntos voy a reducir, meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, cierro. Así es que aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora voy a continuar hasta llegar a la siguiente esquina, la segunda esquina, haciendo lo mismo, haciendo puntos bajos hasta llegar a la esquina. En las esquinas vamos a reducir aquí un punto. Así es que les voy a mostrar este lado, luego ustedes van a continuar. Miren aquí. Cuando terminemos esta vuelta les voy a dar el número de puntos que tenemos para que tengamos igual. Ahora aquí miren, está la segunda esquina. En estos 2 puntos que siguen metemos el gancho, jalamos lazada. En el siguiente lo mismo, jalamos lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahora vamos a continuar hasta llegar a la tercera esquina donde ustedes van a hacer lo mismo. Miren, aquí está la esquina, aquí está el punto V. En estos 2 puntos aquí van a hacer el punto de reducción para esta tercera esquina y luego van a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la cuarta esquina. Miren, aquí está. En estos 2 puntos aquí van a hacer su punto de reducción y terminar aquí. Cuando terminemos aquí al final les voy a decir el número de puntos que yo tengo
para que igual ustedes los hagan. Bueno, así continúen, nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos por toda la orilla del cuello. Miren, esta es la primera vuelta. Desde el inicio hasta el último punto tengo un total de 49 puntos bajos para el cuello. Ahora, aquí para la segunda vuelta del cuello lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí, miren, para esta segunda vuelta voy a hacer 4 puntos deslizados. Voy a hacer uno en el primer punto bajo, luego 2, 3, 4. Ahí está, miren. Estos puntos los vamos a dejar libre aquí para el delantero y también aquí, 4 puntos antes. Así es que de aquí hasta aquí vamos a trabajar vueltas para el cuello. Así es que miren, aquí voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto un punto alto. Ahora para el cuello estas 3 cadenas cuentan como un punto, así es que tengo 2. En el siguiente voy a hacer un punto alto, en el siguiente punto alto y así voy a continuar hasta llegar aquí, 4 puntos antes. Así es que continúen haciendo puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta del cuello. Miren, hasta aquí tengo 44 puntos altos. En este último punto aquí vamos a hacer un punto alto. Como les había dicho, al inicio y al final vamos a hacer los aumentos. Así es que tengo un total de 45 puntos altos para esta segunda vuelta, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora para continuar, miren, yo voy a hacer estos puntos altos en medio de los puntos altos. Así que el siguiente punto alto lo voy a hacer en medio de estos 2 puntos altos, en medio del segundo y el tercero. Aquí, miren, vamos a hacer un punto alto y luego en medio de los siguientes 2 y así hasta llegar al final. Un punto alto en medio de los puntos altos. Si ustedes prefieren también lo pueden hacer encima, así un punto alto encima de cada punto alto. También les va a quedar bien, nada más que se les va a ver un poquito más diferente. Bueno, continúen así hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora miren, hasta aquí tengo 44 puntos altos. Encima aquí del último punto alto, que son las cadenas, en la última cadena aquí voy a hacer 2 puntos altos y ahora tengo un total de 46 puntos altos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar, empezando encima del primer punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto. Ahora en medio del segundo y el tercero aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en medio de los siguientes 2 voy a hacer un punto alto y así voy a continuar ahora haciendo puntos altos en medio hasta llegar al final de esta cuarta vuelta. Continúen así, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta, hasta aquí tengo 45 puntos altos. Ahora encima del último punto alto, que son las cadenas aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahora tengo 47 puntos altos al final de esta cuarta vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, aquí encima del primer punto alto hacemos un punto alto. En medio de los siguientes 2 puntos altos del segundo y el tercero hacemos punto alto. En medio de los siguientes 2 punto alto y así hasta terminar esta vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 5. Ahora aquí para terminar tenemos las 3 cadenas. En la última cadena aquí vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora tengo un total de 48 puntos altos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6, esta es la última vuelta, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora para que esta parte aquí quede con un terminado mejor, lo que voy a hacer son puntos deslizados encima de cada punto alto. No vamos a hacer aumentos en esta vuelta, nada más hacemos un punto deslizado en cada uno de los puntos altos para que se mire mejor. Miren, así es como se va a ver ya cuando se doble el cuello. Así es que continúen así haciendo puntos deslizados. Cuando lleguemos aquí al final vamos a tener también 48 puntos deslizados. Cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esa última lazada y ya el cuello quedará terminado.
Ok, terminé de hacer la última vuelta aquí para el cuello, la vuelta de los puntos deslizados. Aquí hice el último punto deslizado al final. Ya corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Nada más me hace falta esconder ese hilo. Y miren qué lindo está el suétercito con su cuellito. Es una manera muy fácil de hacer los cuellos. Y bueno, miren, ahí está. Así es como se mira por la parte de atrás. Y también, si notan, agregué ya 4 botones. Ahora yo no agregué ojales. Los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos es lo suficiente grande para que ustedes puedan pasar el botón. Estos botones que yo estoy usando son botones de 13 milímetros, pero ustedes pueden usar 13, 14, hasta 15 milímetros. Aquí los botoncitos. Y bueno, ahí está. Recuerden que si están haciendo el suétercito para niñas, van a poner los botones a este lado. Y los ojales o los espacios, esto van a ser los ojales y los van a poner así. Así es que es el lado contrario. Y bueno, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer también es la manga. Miren, aquí ya hice una de las manguitas. Vamos a hacerla exactamente igual. Nada cambia, todo es igual. Así es que vamos a irnos aquí. Miren, al lado derecho. Vamos a irnos debajo de la manga. Yo voy a usar la lana esta del mismo color. Vamos a hacer una lazada y vamos a usar este gancho de 5 milímetros, que es el mismo gancho. Bueno, aquí miren, debajo de la manga, en medio, aquí es donde hicimos estas 5 cadenas y hicimos una conchita. Luego dejamos espacio ahí en el centro, miren, en el mero centro vamos a meter el gancho. Aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora miren, entre esta primer conchita y esta parte aquí, desde acá, miren, 1, 2, 3, 4, desde aquí hasta aquí voy a hacer una conchita, así es que me toca hacerla más o menos aquí. Esta conchita que está aquí es la que hicimos cuando dividimos las mangas, así es que en este punto alto que se mira como que está cruzado, ahí voy a hacer una conchita. Ahora miren, tenemos los puntos de la manga, me voy a saltar 1, 2, 3. En el cuarto punto alto aquí de la manga hacemos una conchita. No se preocupen de este espacio, que ya cuando hagamos la siguiente vuelta se va a cerrar. Ahora miren aquí. Voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a continuar y hacer otra conchita, que son 3 puntos altos, y de nuevo me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer conchita. De nuevo 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3 y aquí al final voy a hacer la última conchita aquí de la manga. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta, hasta aquí tengo 6 conchitas. Ahora voy a hacer una conchita más, me voy a saltar 1, 2, 3 y en este cuarto punto alto, que es el último, voy a hacer una conchita. Ahí está, 3 puntos altos. Ahora, entre esta última conchita y la primera, aquí en este espacio necesito hacer una más. Así es que lo voy a hacer aquí, miren, en este espacio, antes de esta conchita que está aquí. Ahí se mira, miren. Así es que aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Así es que para esta primera vuelta tengo 8 conchitas. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí. Miren, hice 3 cadenas al inicio. En la tercera cadena meto el gancho y hago un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con 8 conchitas. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En cada vuelta vamos a girar. Ahora, estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto del punto. Así es que ahora voy a hacer el segundo punto alto, que es el punto alto largo que hacemos. Así es que me voy a ir aquí abajo en la vuelta anterior y voy a hacer este punto alto largo. Ahora a un lado hago el tercer punto alto y ahí está la primera conchita. Ahora nos vamos a ir en medio de las siguientes 2 conchitas. Meto el gancho en este espacio, hago el primer punto alto. Luego voy a bajar a la vuelta anterior. En este caso es donde está este punto alto como cruzado. Miren ahí.
voy a bajar y voy a hacer este punto alto largo que hacemos en el punto. Y de nuevo a un lado un punto alto. Y ahí están 3 puntos altos, miren. Ahora en medio de los siguientes dos, punto alto, bajo a la vuelta anterior. En este caso, miren, tengo 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el punto del centro, que es el segundo, un punto alto largo. Y a un lado, punto alto. Ya en esta parte vamos a irnos aquí donde están los puntos altos. Miren, 1, 2, 3. En el segundo, un punto alto largo y a un lado punto alto. Y así vamos a trabajar esta segunda vuelta hasta llegar aquí. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la segunda vuelta, hasta aquí tengo 7 conchitas, me hace falta una más aquí en este espacio. Así es que aquí, miren, en este espacio metemos el gancho, hacemos un punto alto y luego vamos a bajar aquí a la vuelta anterior y en este espacio aquí meto el gancho y hacemos este segundo punto alto y a un lado hacemos el punto alto normal y ahí está, miren. Ahora para terminar esta vuelta, aquí hicimos 3 cadenas al inicio. En la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y ahí está la segunda vuelta, miren. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora inmediatamente en este espacio, miren, vamos a hacer la primer conchita. Ya tengo estas 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto. Así es que el segundo punto alto es donde hacemos el punto alto largo. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. Esta es una conchita de la primera vuelta. Así es que aquí vamos a bajar en medio. Vamos a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto. Ahora tenemos el siguiente espacio. Un punto alto, bajamos a la primera vuelta, miren aquí, y hacemos un punto alto. Este punto alto es largo y ahí está. Otra vez más en el siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la primera vuelta, en el punto del centro de estos 3, que es el segundo, el punto alto largo y a un lado punto alto y ahí está. Así vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo 8 conchitas. Ahora para terminar cada vuelta de aquí en adelante, lo único que ustedes van a hacer es irse aquí en las 3 cadenas, en la tercera cadena van a hacer un punto deslizado y van a unirse ahí con un punto deslizado. Ahora para iniciar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 3 cadenas y van a girar. Para iniciar en este primer espacio, como ya tenemos el primer punto alto, que son estas 3 cadenas, necesitamos hacer el segundo punto alto, que es este punto alto largo. Así es que nos vamos a ir aquí a la vuelta anterior, esta, miren dónde están estos 3 puntos altos, en el punto del centro, aquí que es el segundo, hacemos este punto alto largo y luego a un lado hacemos el tercer punto alto. Ahora, en el siguiente espacio, en medio de estos siguientes 2 conchitas, hacemos punto alto, bajamos a la vuelta anterior y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y así van a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta con 8 conchitas. Para terminar se van a unir aquí con un punto deslizado, luego van a hacer 3 cadenas, girar y en el espacio que va a quedar aquí entre el último y la primera conchita van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí y así van a continuar para cada vuelta aquí de la manga. Ahora vamos a hacer un total de 16 vueltas, que es el número de vueltas que yo hice aquí. Miren, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas aquí para la manga y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 16 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Terminé de hacer las 16 vueltas aquí para la manga. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es el puño, esta parte aquí, y lo que vamos a hacer aquí es, miren, aquí para terminar esta vuelta número 16, nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. La última vuelta la trabajé de adentro hacia afuera, así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en este primer punto alto. Vamos a jalar una lazada aquí y
vamos a hacer una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí, para esta primera vuelta del puño, voy a hacer un medio punto alto en este mismo punto. Ahora medio punto alto encima del siguiente punto alto, medio punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar haciendo medios puntos altos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Miren, así. Así es que continúen así para esta primera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos. Para el puño hasta aquí tengo un total de 24 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 y 3 voy a hacer una cadena. Y aquí empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos con el punto deslizado, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Luego medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir aquí a un lado. Miren, ahí está la cadena. A un lado nos vamos a unir con un punto deslizado, luego vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo para la tercera vuelta. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así van a hacer la tercera vuelta. Ahora continúen, terminemos de hacer el puño, luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer aquí estas dos vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí para terminar nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y ya el puño y la manguita están terminadas. Miren, así es como me ha quedado. Bueno, ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, ustedes lo van a hacer aquí a este lado. Así fue como yo lo hice, todo es igual, así lo van a hacer ustedes en los dos lados. Bueno, ahí está, la chaquetita está terminada, miren qué linda está, este punto está precioso. Bueno, ahora les voy a dar las medidas, miren. Desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora el ancho de la manga nada más por encima está midiendo 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. De largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 28.5 centímetros, que son más o menos 11.25 pulgadas. Ahora el pecho nada más por encima, miren así, esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. Ahora la pueden tejer más grande o más pequeña. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer fácilmente más grande o más pequeña, desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 9 a 12 meses. Bueno, ahora vamos a continuar con el pantaloncito, que es también para 6 a 9 meses. Ok, para empezar y tejer este pantaloncito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, si quieren tejer el pantaloncito más grande o más pequeño usando medidas, en la caja de información les voy a dejar medidas estándares, así es que asegúrense de ver ahí. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es la cintura. Aquí tengo 6 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y así en cada una de las cadenas un punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto bajo. Así, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una cadena, giramos y repetimos lo mismo hasta tener el tamaño de la cintura.
Para 6 a 9 meses, la cintura, basado en medidas estándares, tiene que ser aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.25 pulgadas. Así es que vamos a hacer así el resorte. Yo lo voy a dejar un poco corto porque este resorte estira. Otra vez más, hacemos una cadena y repetimos lo mismo. Y como les digo, así vamos a continuar hasta tener el tamaño de bien sea 44 centímetros o en mi caso yo voy a hacer un total de 68 vueltas. Así es que continúen así, haciendo un punto bajo por la barrita de atrás de cada punto bajo, luego haciendo una cadena y girar al final de cada vuelta. Bueno, continúen. Nos vemos ya cuando tengamos 68 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cintura, hice un total de 68 vueltas. Ahora así, sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos lados, así es que miren, vamos a meter el gancho aquí por la primer cadena, aquí, y vamos a jalar esta lazada. Si ustedes están usando medidas estándares, les recomiendo de que dejen su resorte en múltiplos de 4. Bueno, aquí vamos a hacer una cadena y voy a meter el gancho por el mismo punto, por el primero, y por la barrita de atrás del punto bajo voy a hacer un punto deslizado. Meto el gancho por el siguiente punto, por la barrita de atrás del punto bajo, otro punto deslizado, y así vamos a unir los dos lados. Ahí está, 3, 4, 5. Y ahí está, estamos unidos y así es como se mira, miren. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí para hacer esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí por la parte de arriba al final de cada vuelta. Tenemos un total de 68 vueltas. Si hacemos un punto bajo en cada una de las vueltas, voy a terminar con 68 puntos bajos. Ahora, yo quiero terminar con un total de 72 puntos, así es que voy a tener que agregar 4 puntos. No importa cómo ustedes lo hagan, pero lo importante es de que quede en múltiplos de 4 esta vuelta de puntos bajos. Para mí y para la medida que estoy haciendo, necesito tener 72 puntos. Así es que en este primer punto, miren, en esta primera vuelta aquí, voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer un aumento. Así es que voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora ya tengo un aumento, me hacen falta 3, así es que voy a continuar y hacer un punto bajo en cada una de estas vueltas y más o menos aquí voy a hacer otro aumento. Luego más o menos por aquí voy a hacer otro y antes de terminar voy a hacer el cuarto aumento, al modo de terminar con 72 puntos bajos al final de esta vuelta de puntos bajos. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta de puntos bajos. Hice mi último punto bajo aquí, tengo un total de 72 puntos bajos. Ahora recuerden que lo importante aquí para esta vuelta de puntos bajos es que estén múltiplos de 4. Bueno, aquí para terminar, miren, me voy a unir con el primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más se van a unir con un punto deslizado y van a hacer 3 cadenas. Yo voy a usar este color celeste. Lo estoy haciendo para que combine con la chaquetita que les mostré reciente. Así es que voy a meter el gancho aquí en el mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto bajo. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 puntos altos. Me olvidé mencionarles de que estas 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. Ahí está. 3 puntos altos, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto lo mismo, 3 puntos altos. Así vamos a continuar para esta primera vuelta de este punto. Así es que continúen. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho estas conchitas de 3 puntos altos. Hasta aquí tengo un total de 18 conchitas. Ahora me voy a saltar estos últimos 3 puntos bajos y en la tercera cadena que hicimos aquí al inicio me voy a unir con un punto deslizado y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Recuerden que las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahora miren, para hacer el segundo punto alto, porque vamos a repetir lo mismo aquí, pero vamos a hacer algo diferente. Miren, vamos a bajar a la vuelta de puntos bajos. Aquí tenemos 3 puntos bajos. En el segundo punto bajo, que es el de en medio, vamos a hacer este punto alto que es largo, miren. Y a un lado un punto alto. Ahora en medio de las siguientes 2 conchitas metemos el gancho y hacemos un punto alto normal. Ahora vamos a bajar a la vuelta de puntos bajos y en el punto del centro, que es el segundo punto bajo, vamos a hacer el segundo punto alto. Este segundo punto alto es más largo y a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Miren, ahí está. Otra vez más, en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta de puntos bajos y en el punto bajo del centro, que es el segundo punto bajo, hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar haciendo este punto en cada espacio, en medio de cada conchita. Y al final de esta segunda vuelta voy a tener también 18 conchitas. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta donde hemos hecho estas conchitas con estos puntos altos largos en el centro y tengo un total de 18. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir aquí al inicio. Miren donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora, miren aquí. Tengo que hacer este punto alto largo porque ya tengo el primer punto alto. Así es que voy a bajar aquí. Miren, tengo esta vuelta de conchitas que fue la primera vuelta que hicimos de conchitas. Y en el punto alto del centro, que es el segundo punto alto, voy a meter el gancho así y voy a jalar esta lazada y voy a hacer este punto alto largo. Y a un lado un punto alto. Y ahí están los 3 puntos altos. Esta vuelta número 3 es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Otra vez más, miren, en el siguiente espacio, en medio de los siguientes 2 conchitas, hacemos un punto alto. Vamos a bajar a la vuelta de las conchitas aquí y en el punto alto del centro hacemos el segundo punto alto, que es un punto alto largo, y a un lado el tercer punto alto. Otra vez más. En medio de las siguientes 2 conchitas hacemos el primer punto alto, bajamos a la vuelta de las conchitas y en el punto del centro, que es el segundo punto alto, hacemos un punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo 18 conchitas, de aquí en adelante siempre vamos a tener 18 conchitas. Y para terminar cada vuelta de aquí en adelante, ustedes se van a ir aquí en la tercera cadena y se van a unir con un punto deslizado. Así van a terminar cada vuelta. Ahora para iniciar cada vuelta van a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta cuarta vuelta, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. En la tercera vuelta bajamos a la vuelta anterior, que es esta de conchitas, y en el punto del centro, que es el segundo punto alto, vamos a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto. Recuerden que las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahora en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos un punto alto. Bajamos a la vuelta anterior, la vuelta de las conchitas, en el segundo punto alto metemos el gancho y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Lo mismo en medio de cada conchita, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y así van a continuar para el resto. Para terminar esta cuarta vuelta, se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y de nuevo repetir exactamente lo mismo. Y así vamos a continuar para el resto del pantaloncito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta.
Terminé de hacer esta parte, hice un total de 16 vueltas y me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la vuelta número 16. Me está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Miren, para dividir las piernitas, recuerden que tenemos un total de 18 conchitas. Así es que aquí, miren, esta es la parte de atrás. Aquí terminé la vuelta número 16, se puede decir aquí. Luego tengo 3 cadenas y vamos a girar. Aquí en este primer espacio voy a poner un marcador y en el siguiente, porque aquí vamos a dividir las piernitas. Para las piernitas vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Y luego en el siguiente espacio tengo un marcador de puntos. Esta es la parte del frente. Luego en el siguiente espacio, aquí en el frente, en estos dos, tengo otro marcador. Y luego también lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir en la parte de atrás. Ya les dije, aquí terminé la vuelta número 16. Hice 3 cadenas y ahora estamos girando. Así es que aquí inmediatamente en este primer espacio me toca bajar abajo aquí y hacer este punto alto largo. A un lado el tercer punto alto. Esta parte es lo mismo. Luego en el siguiente espacio hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos punto alto largo y un punto alto. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios y en el siguiente espacio, que es donde tengo este marcador de puntos, aquí voy a hacer mi conchita. Voy a hacer un punto alto, bajo la vuelta anterior y hago el punto alto largo y a un lado punto alto. Ahora en el siguiente espacio, donde está el segundo marcador, voy a hacer la segunda conchita aquí del frente. Ahí está, miren. Aquí para el frente tengo 2 conchitas y para la parte de atrás tengo 2 conchitas. Ahora, miren, lo que voy a hacer es, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios para la otra piernita y me voy a unir aquí en la tercera cadena que hice con un punto deslizado, pero antes no se les olvide hacer una cadena, ya casi se me olvidaba. Ahí está, y nos unimos con un punto deslizado. Y así hemos dividido aquí las piernitas, miren, así es como se mira. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a retirar estos marcadores de puntos, miren, y los vamos a poner aquí, en este punto alto que son las 3 cadenas, y este de aquí lo voy a retirar y lo voy a poner en este tercer punto alto de esta conchita, ahí en la mera orilla. Miren, lo mismo aquí atrás. Aquí les estoy marcando estos puntos altos para que cuando hagamos las vueltas de las piernitas se haga más fácil. Aquí voy a meter el gancho. Miren, tenemos 3 puntos altos en este punto alto a la orilla. Pongo el marcador y este marcador que tenía aquí, ahora lo voy a poner aquí en el tercer punto alto, el punto de orilla. Miren, así es como se mira. Ahí. Ahora vamos a continuar con la piernita. Aquí nos unimos con un punto deslizado. Ahí, así es que vamos a girar, no vamos a hacer nada, solamente vamos a girar. Ahora aquí hemos girado y en este espacio aquí, que es el espacio de cadena, voy a hacer un punto deslizado y adentro, aquí donde tengo el marcador de puntos en este punto alto, voy a hacer otro punto deslizado al modo de estar aquí en este punto. Aquí voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto y otro punto alto. Aquí está, así es que aquí en este punto alto estoy haciendo la primer conchita de la piernita. Ahora me voy a ir aquí a este siguiente espacio, miren, aquí, miren en este, y voy a hacer mi conchita normal. Voy a hacer un punto alto, bajo a la vuelta anterior y hago el punto alto largo y a un lado punto alto. Me salto el siguiente espacio y repito lo mismo, voy a hacer esta conchita.
Ahí están mis 3 puntos altos y lo mismo voy a hacer en cada espacio. En este, aquí, aquí y aquí. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de esta piernita. Esta sería la piernita del lado derecho, porque esta es la parte de atrás, miren. Así es que la piernita del lado derecho. Así es que nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de esta primera piernita. Estoy a este otro lado de la piernita, esta es la primera vuelta, hasta aquí tengo 8 conchitas. Ahora miren, en este siguiente espacio donde están las 3 cadenas aquí, voy a hacer la última conchita, así es que voy a hacer 3 puntos altos aquí. Ahí miren. Ahora, al final de esta primera vuelta, tengo 9 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta con un total de 9 conchitas para esta piernita del lado derecho. Así es que ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante el punto sigue igual. Miren, aquí como no hay este punto donde meter el gancho, voy a meter el gancho aquí en este punto que está ahí en el centro, miren, el espacio de cadena más bien. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer el segundo punto alto y a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Miren, así se mira. Ahora me voy a ir al siguiente espacio. Aquí tenemos un punto alto. Vamos a bajar a la vuelta anterior y en la vuelta anterior tenemos estos 3 puntos altos y en el punto del centro aquí hacemos el segundo y a un lado el tercero. Ahora de aquí en adelante el punto es igual porque aquí abajo tenemos las conchitas, así es que en el segundo punto alto van a hacer su punto alto largo. Así es que así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta terminar aquí en este último espacio. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, hasta aquí tengo 9 conchitas. Ahora miren, para terminar me voy a unir aquí al inicio donde están las 3 cadenas con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 y en adelante hasta tener el tamaño aquí de la piernita, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí esta vuelta se va a trabajar igual como hemos hecho aquí para el cuerpo del pantaloncito, porque ya en las vueltas anteriores tenemos las conchitas, así es que fácilmente podemos bajar abajo aquí en el punto del centro de la vuelta anterior, hacemos el segundo punto alto y a un lado un punto alto. Luego en el siguiente espacio lo mismo, y esta parte es exactamente igual como hemos trabajado aquí la parte de arriba del pantaloncito. Así es que así vamos a continuar. Ahí está, así es que continúen así, terminen esta tercera vuelta. Aquí se van a unir donde está la tercera cadena con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y de nuevo van a repetir lo mismo y así van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el pantaloncito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la piernita, miren, he hecho un total de 18 vueltas desde aquí hasta aquí, son 18 vueltas y me está midiendo, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 18.5 centímetros, que son más o menos 7.25 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer el pantaloncito más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar, así es que aquí para continuar y hacer la parte de abajo del pantaloncito, miren, voy a usar este color blanco. Aquí al final de la vuelta número 18, nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Voy a meter el gancho en este primer punto alto que está aquí, miren ahí, y voy a jalar una lazada. Ahí voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto alto, miren aquí, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el punto que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente. Y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás. Aquí al final de esta vuelta tengo 27 medios puntos altos. Para terminar aquí me voy a unir al inicio, aquí miren a un lado,
con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora vamos a hacer unas 2, 3 vueltas más, no estoy segura, continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Y lo único que vamos a hacer es hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así voy a continuar por todo alrededor, alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta terminar la segunda vuelta. Para terminar esta vuelta nada más me voy a ir aquí a un lado, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo. Así es que continúen y continúen viendo para ver cuántas vueltas vamos a hacer aquí, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte aquí de abajo del pantaloncito. Aquí nada más hice 3 vueltas. La primera vuelta que hicimos y luego hice 2 más. Así es que es un total de 3 vueltas. Al final del video les voy a dar las medidas, así es que continúen viendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la otra piernita. Así es que ya hicimos este lado derecho. Miren, esta es la parte de atrás. Así es que nos vamos a ir aquí y vamos a hacer el lado izquierdo. Miren, aquí al lado izquierdo tenemos el punto de cadena y luego tenemos este marcador de puntos en este punto alto. Así es que ahí voy a meter el gancho. Aquí vamos a hacer una lazada y vamos a dejar el hilo así algo largo porque cuando terminemos de hacer las piernitas aquí va a quedar un hueco. Este hilo lo vamos a usar aquí para que este hueco se cierre. Vamos a nada más unir punto por punto aquí y cerrar esa parte. Así es que asegúrense de dejar su hilo así un poquito largo para que nos sirva ahí y cerrar esa parte. Bueno, aquí vamos a jalar esta lazada aquí en este punto que les había dicho, donde tengo este marcador, y aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora me voy a ir al siguiente espacio aquí, que es este, miren ahí, voy a meter el gancho, hago el primer punto alto, bajo la vuelta anterior y hago el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Aquí esta parte es lo mismo que hemos hecho aquí para el punto porque tenemos las conchitas en la vuelta anterior. Y ahí está. Así es que continúen así por todo alrededor de esta primera vuelta de la segunda piernita. Nos vemos aquí. Este es el último espacio para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta y luego iniciar la segunda vuelta de la segunda piernita. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, hasta aquí tengo 8 conchitas. Ahora voy a hacer la última conchita en este espacio donde tengo este marcador de puntos, donde está el punto alto. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer 3 puntos altos aquí. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta de la segunda piernita con un total de 9 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, tengo este espacio de cadenas que hicimos al dividir las piernitas. Aquí voy a bajar y voy a meter el gancho ahí en ese espacio y voy a hacer el segundo punto alto a un lado, el tercer punto alto del punto. Ahora en cada espacio de aquí en adelante, ahora vamos a trabajar el punto normal. Hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto y así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer exactamente igual como hemos hecho aquí. Estoy al final de esta segunda vuelta de la segunda piernita. Hasta aquí tengo 9 conchitas. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, ustedes nada más se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado donde están las 3 cadenas. Ahora para la vuelta número 3 van a hacer 3 cadenas y van a girar. Ahora de aquí en adelante van a trabajar el punto así normal porque en la vuelta anterior tenemos ya las conchitas. Así es que aquí tengo el primer punto alto, voy a bajar a la vuelta anterior y en el punto del centro voy a hacer este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto y así en cada uno de los espacios voy a hacer el punto. Bueno, ahí está. Así es como ustedes van a continuar.
Ahora para terminar esta vuelta se van a ir aquí a un lado con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo hasta tener un total de 18 vueltas, así como hicimos aquí. Luego ustedes van a hacer aquí esta parte que son un total de 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y así es como van a terminar la segunda piernita. Es lo mismo que hicimos aquí. Bueno, continúen, terminemos de hacer las piernitas y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como hice la primera y ahí está, el pantaloncito está terminado. Miren qué lindo está. Miren, así es como se mira la parte de abajo. Y aquí en medio, con el hilo que habíamos dejado, nada más cosí aquí punto por el lado de adentro y ya está cerrado esa parte. Aquí por la cintura nada más hice esta cadena. Son 115 cadenas que hice y nada más la pasé aquí en medio de estas vueltas que hicimos. Y ahí está, el pantaloncito está terminado. Miren qué lindo está. Está precioso, ya saben que lo hice para que haga conjunto con la chaquetita. Esta que está aquí, miren, está preciosa y también con el gorrito. Ya estos dos paso a paso están en mi canal. Si quieren ver estos videos, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso de la chaquetita, de la mantita, del gorrito. Zapatitos ya tengo bastantes en mi canal, así es que en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar allí el link de unos zapatitos que ya tengo en mi canal que ustedes pueden hacer en esta medida de 6 a 9 meses. Bueno, ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito terminado. Miren, desde acá arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Desde en medio aquí de la entrepiernas hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Y desde acá de la cintura hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. El ancho, me olvidé medirlo, de ancho tiene 23 centímetros y medios nada más por encima. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito, al igual que este conjunto que incluye la chaquetita, el gorrito, la mantita, es para bebitos de más o menos 6 a 9 meses, pero se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información les voy a dejar medidas para que lo puedan tejer usando cualquier tipo de material con cualquier número de gancho. Bueno, ahora vamos a continuar con el gorrito, que es también para 6 a 9 meses. Ok, para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Bueno, aquí para hacer el resorte del gorrito tengo 6 cadenas. Empezando en la segunda cadena después del gancho, voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y en cada una de las cadenas un punto bajo, así. Ahí está, tengo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a repetir lo mismo, pero los puntos bajos los vamos a hacer metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto bajo. Miren, cada punto bajo tiene dos barritas, la barrita del frente y la barrita de atrás. Por la barrita de atrás metemos el gancho y hacemos el punto bajo. Así, miren, 2, 3, 4, 5, una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Encima del primer punto bajo por la barrita de atrás hacemos un punto bajo. En el siguiente son 2, 3, 4, 5. Una cadena, giramos y de nuevo repetimos lo mismo. Y así vamos a continuar para hacer el resorte del gorrito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el resorte, hice un total de 56 vueltas, sin estirar ni nada. Está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir los dos lados. Miren, aquí está donde terminé la última vuelta y aquí está esta vuelta de cadenas que hice al inicio. Voy a meter el gancho aquí en esta primera cadena y voy a jalar esta lazada.
así hacia el frente. Voy a hacer una cadena y de nuevo voy a meter el gancho por este primer punto y por el primer punto de atrás por la barrita de atrás. Miren así. Vamos a jalar una lazada y hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto lo mismo, metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así hasta unir los dos lados. Y aquí vamos a tener 5 puntos deslizados porque son 5 puntos que tenemos aquí. Ahí está, 4 y 5. Ahí está. Ahora ya los dos lados están unidos, así es como se mira. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Ahora aquí, miren, en este primer punto de cadena, miren, aquí está el hilo que nos sobró cuando hicimos las cadenas y ahí se mira el punto. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo. Ahora, en cada una de estas vueltas voy a hacer puntos bajos al modo de terminar con 56 puntos bajos. Aquí esta vuelta de puntos bajos tiene que estar en múltiplos de 4. Así es que ahí está el primer punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo. En la siguiente un punto bajo. Y así al final de cada una de estas vueltas que hicimos aquí arriba vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto bajo. Y eso es todo. Hasta tener 56 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta de puntos bajos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta de puntos bajos. Hasta aquí tengo 56 puntos bajos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Miren, yo voy a cambiar de color de hilo, pero si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer el punto deslizado y luego van a hacer 3 cadenas. Yo voy a cambiar aquí a este color blanco, si es que voy a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto bajo. Voy a jalar una lazada aquí con el color blanco y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora en este mismo punto voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. Me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a hacer lo mismo, 3 puntos altos. Y así vamos a continuar para esta primera vuelta de este punto. Miren, se van a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto 3 puntos altos. Y así hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho conchitas. Tengo un total de 14 conchitas. Ahora aquí para terminar me voy a saltar estos 3 puntos bajos y me voy a ir aquí. Miren, en la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está la primera vuelta con 14 conchitas. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de esta segunda vuelta. Ahora miren, lo que voy a hacer es en el punto del centro de estos 3 puntos bajos que tenemos aquí abajo, en la vuelta anterior de puntos bajos, voy a meter el gancho y voy a hacer este punto alto largo. Es un punto alto, lo único que está un poco más largo que el primero. Ahora a un lado, aquí en este espacio, voy a hacer un punto alto. Miren, ahí está. Otra vez más, en medio de las siguientes 2 conchitas, voy a hacer un punto alto. Voy a bajar a la vuelta anterior, la vuelta de los puntos bajos, y aquí tenemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el punto del centro, que es el segundo, meto el gancho y hago este punto alto largo. A un lado hago el tercer punto alto. Miren, así es como vamos a continuar con el punto. Otra vez más, en medio de los siguientes 2, hacemos un punto alto normal. El segundo punto alto bajamos a la vuelta anterior y en el punto del centro de los puntos bajos hacemos este segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 14 conchitas. De aquí en adelante siempre vamos a tener 14 conchitas y para terminar cada vuelta, miren, aquí al inicio siempre hacemos 3 cadenas. En la tercera cadena aquí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado para terminar la vuelta. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Y ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta, pero si notan, en esta vuelta tenemos la primera vuelta de las conchitas y tenemos 3. Ya aquí estas 3 cadenas se puede decir que cuentan como el primer punto alto de estos 3 que hacemos. Así es que el siguiente punto es el punto largo que hacemos. Así es que vamos a bajar a la vuelta anterior y en el segundo punto alto, que es el punto del centro, miren ahí, metemos el gancho y hacemos este punto alto largo. Luego en el mismo espacio aquí hacemos el tercer punto alto y aquí está el primer punto. Ahora en medio de las siguientes 2 conchitas lo mismo, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, bueno, no la vuelta anterior porque en la vuelta anterior hicimos esta, sería la vuelta que sigue, que es esta de conchitas, y en el punto del centro de estos 3 metemos el gancho y hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Ya esta vuelta es fácil y es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Miren, bajamos a la vuelta anterior y hacemos este punto alto largo y ahí está. Miren. Bueno, así vamos a continuar para esta tercera vuelta haciendo este punto de conchitas, miren, y así es como se mira. Bueno, continúen, nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo 14 conchitas. Ahora miren, para terminar cada vuelta de aquí en adelante, ustedes se van a ir aquí donde están las 3 cadenas que hacemos siempre al inicio y nos unimos con un punto deslizado. Así es como van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 3 cadenas y van a girar. Ahora, inmediatamente en este espacio aquí, ya tenemos el primer punto alto del punto. Son 3 puntos altos, ya tenemos el primero. Ahora, para hacer el segundo, que es el punto alto largo, en el punto del centro, que es el segundo punto alto, hacemos este punto alto largo. Y luego a un lado hacemos el tercer punto alto. Miren, ahí está. Otra vez más, en el siguiente espacio, punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en el punto alto que está en el centro, que es el segundo, hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Así es como vamos a continuar para el resto del gorrito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el gorrito, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Para terminar, una vez más, ya saben, se van a unir aquí en la tercera cadena con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas y van a girar y van a repetir lo mismo. Cada vuelta es igual. Así es como se inicia y así es como se termina. Bueno, continúen, no estoy segura como les digo, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para este gorrito. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 10 vueltas desde aquí hasta aquí. Tengo 10 vueltas y me está midiendo desde esta última vuelta que acabo de terminar hasta aquí abajo del resorte. Me está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a reducir para darle forma aquí a la coronilla del gorrito. Así es que aquí, miren, para hacer esta primera vuelta de reducción, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren aquí. Tenemos este espacio, ya saben que las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Así es que voy a bajar a la vuelta anterior, en el punto del centro voy a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto. Ahora, esta conchita la hacemos normal. Ahora, en el siguiente espacio vamos a reducir. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, bajo a la vuelta anterior y en el punto del centro aquí vamos a hacer este punto alto largo, jalamos lazada, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y a un lado hago mi punto alto donde quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas en el gancho, cierro. Miren, así es como vamos a trabajar esta reducción. Vamos a hacer el mismo punto, miren, pero nada más nos va a quedar un punto, que es este aquí, miren.
Otra vez más, en el siguiente espacio en medio voy a trabajar este punto normal donde hacemos el punto alto, bajo a la vuelta anterior y hago el punto alto largo y a un lado un punto alto. Miren, este punto es normal, tenemos 3 puntos altos. Ahora en el siguiente espacio voy a hacer lo mismo que hice aquí. Cargamos el gancho, meto el gancho en el espacio, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, bajo a la vuelta anterior y en el punto del centro de la vuelta anterior jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 3 lazadas, cargo el gancho y a un lado quito 2 lazadas, cierro. Miren, aquí estamos reduciendo, nos queda nada más un punto. Ahora en el siguiente espacio voy a trabajar el punto normal donde hacemos estos 3 puntos altos. Tengo el primer punto alto, bajo la vuelta anterior para hacer el segundo punto alto y a un lado hago el tercer punto alto. Ahora en medio de los siguientes 2 voy a hacer este punto de reducción. Así, miren. Así es como vamos a reducir aquí el gorrito. Y como pueden ver, se trabaja igual, pero al final nos queda un punto nada más comparado a 3 puntos que nos queda cuando lo hacemos normal. Así es que así vamos a continuar alternándonos entre el punto de reducción, uno normal. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de reducción. Miren, aquí está mi último punto y este punto es un punto de reducción. Ahora para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta de reducción. Ahora en esta vuelta tengo un total de 7 de estos puntos normales que hicimos y 7 puntos de reducción. Para la vuelta número 2 de reducción vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Así es que aquí miren, vamos a bajar a la vuelta anterior y en el punto del centro jalamos lazada, quito 2 lazadas, cierro. Este primer punto lo vamos a dejar así, normal, 3 puntos. Las 3 cadenas, el punto alto largo y el punto alto a un lado. Ahora, en medio de los siguientes 2, aquí miren, vamos a hacer el punto de reducción. Así es que meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo, bajo la vuelta anterior y en el punto del centro, quito 2 lazadas, cargo, a un lado, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Miren, ahí está el punto de reducción. Ahora en el siguiente espacio vamos a trabajar este punto normal, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos un punto alto largo y a un lado el punto alto. Ahí está. Así vamos a continuar alternándonos entre un punto normal y el punto de reducción. Así es que aquí va a ir el punto de reducción, luego un punto normal, punto de reducción, punto normal y así hasta terminar esta segunda vuelta de reducción. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta de reducción. Aquí está mi último punto de reducción. Para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora en esta segunda vuelta tengo lo mismo. Tengo 7 de estos puntos de 3 puntos altos y 7 de estos puntos de reducción. Ahora para la tercera vuelta de reducción voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora en este espacio aquí inmediatamente voy a bajar a la vuelta anterior y en el punto del centro aquí voy a hacer este punto alto largo. A un lado voy a hacer el tercer punto alto. Miren, ahí está. Ahora miren, aquí tenemos el siguiente espacio en medio de estos 2 puntos. En este punto aquí voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy al siguiente espacio, aquí meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Miren, estoy trabajando estos puntos de reducción para que no quede un espacio entre los puntos que tenemos de 3 puntos altos. Aquí miren, ahora para terminar este punto voy a ir a la vuelta anterior y voy a hacer este punto alto largo y a un lado el punto alto y ahí está. Miren, así no queda un espacio entre estos puntos porque estamos haciendo este punto de reducción y no se nota. Miren, ahora en los siguientes 2 vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a cargar el gancho en este primer espacio, meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, me voy al siguiente espacio,
jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora en este espacio bajo a la vuelta anterior y hago el segundo punto alto, que es el punto alto largo, y a un lado el tercer punto alto. Y miren, así se está reduciendo muy bien el punto y queda también con el mismo diseño. Bueno, otra vez más les voy a mostrar. En estos siguientes 2 espacios, miren, esto es lo que hacemos. Cargamos el gancho, meto el gancho en el primer espacio, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy en el siguiente espacio, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Miren, ahí está. Y ahora para terminar aquí, bajo la vuelta anterior, hago este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. El primer punto alto del punto es que hacemos este punto de reducción, miren, y ahí está. Bueno, así van a continuar ustedes hasta llegar aquí al final. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta de reducción. Miren, tengo este último espacio. En este último espacio voy a hacer el punto de reducción, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas y ahora para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas y a un lado me voy a unir con un punto deslizado donde cierro aquí este punto y ahí está. Miren, así hemos reducido aún más aquí la coronilla del gorrito y siempre manteniendo el punto. Bueno, ahora para la cuarta vuelta de reducción, esta va a ser la última vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y aquí lo que voy a hacer es, miren, en cada 2 puntos voy a hacer un punto de reducción. Así es que cargo el gancho en el punto que sigue, que es este, meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho y en estos 2 puntos que siguen, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Y así vamos a continuar. Cada 2 puntos, un punto de reducción. Miren, ahí está. Así vamos a trabajar ya esta última vuelta y luego vamos a cerrar el gorrito. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo 10 puntos por todo alrededor. Ahora aquí para terminar me voy a ir encima del primero, miren ahí, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, lo que hice fue cortar el hilo, dejar el hilo algo largo aquí y ahora voy a hacer un nudo, así, dejando así esta colita porque con esta colita vamos a amarrar ya cuando cerremos el gorro, así es que con la ayuda de una aguja aquí voy a pasar el hilo por esta aguja y vamos a irnos aquí por todo alrededor del gorrito. Así, miren. Bien podemos irnos en cada punto, meter la aguja así o cada 2 puntos. Yo lo voy a hacer cada 2 puntos. Así es que me voy a saltar un punto. Me salto un punto y en el siguiente me salto un punto y en el siguiente meto así. Le vamos a dar vuelta aquí al lado revés. En realidad es un punto reversible, pero aquí vamos a cerrar aquí. Miren, vamos a jalar aquí el hilo y ya se cierra ahí con esta lazada que dejamos ahí. Se amarra y luego amarramos de nuevo y ya cortamos el hilo y ya esta parte está terminada. Miren. Así es como se mira la parte de arriba del gorrito. Y el resto del gorrito, así es como nos ha quedado. Miren, ahí está. Está muy bonito. Ahora lo que pueden hacer es ponerle un pompón. Así de estos que ya vienen hechos. O si no, lo pueden hacer con hilo. Y ya. Ahí está el gorrito, está terminado. Ahora vamos a continuar con la mantita, ya que ya terminamos de tejer la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito. Así es que así vamos a completar ya este lindo conjunto. Ok, para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. También pueden tejer esta mantita más grande o más pequeña. Al final del video yo les voy a dejar la medida de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí por si quieren hacer su mantita más grande o más pequeña
pequeña de la que yo les voy a mostrar aquí. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 132 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4. Bueno, para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Otra vez más me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena, que es esta, vamos a hacer 3 puntos altos. Así voy a continuar para esta primera vuelta. Nos vamos a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena hacemos 4 puntos altos. Y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer para esta primera vuelta. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo estas últimas 4 cadenas. En la última cadena aquí al final vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahí está, así termino esta primera vuelta y así es como se mira. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en cada uno de estos espacios, miren que están en medio de estas conchitas, en este espacio aquí vamos a hacer un punto alto en este espacio. Ahora el segundo punto alto lo vamos a hacer bajando a la vuelta de las cadenas, y en la cadena del centro, miren aquí hay 3 cadenas, en la cadena del centro, que es la segunda, metemos el gancho y hacemos un punto alto, pero este punto alto lo hacemos largo, miren, al modo de que quede el mismo nivel que el primer punto alto que hicimos, y lo cerramos. Miren, ahora voy a hacer un punto alto más a un lado, aquí miren. Ahí está. Hicimos un punto alto, luego hicimos un punto alto en la cadena del centro y a un lado hice otro punto alto, al modo de tener 3 puntos altos. Otra vez más, me salto al siguiente espacio, voy a hacer un punto alto y voy a bajar a hacer un punto alto en la segunda cadena. Aquí meto el gancho, jalo aquí una lazada y hago el segundo punto alto, y el tercer punto alto lo hago en el espacio. Miren, ahí está. Otra vez más, tengo el siguiente espacio, voy a hacer un punto alto, bajamos a la vuelta de las cadenas y en la cadena del centro hacemos aquí un punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Y así es como se mira. Miren qué lindo está este punto. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí en este último espacio hice mi punto. Ahora aquí en el espacio, miren, en medio, entre las 3 cadenas al inicio y estos 3 puntos altos aquí al final, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en este primer espacio que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto, luego vamos a bajar a la vuelta anterior. En esta vuelta donde hicimos estas conchitas tenemos 3 puntos altos. En el punto alto del centro, que es el segundo, vamos a meter el gancho y hacemos un punto alto. Luego a un lado, otro punto alto. Ahora en el siguiente espacio repetimos lo mismo. Punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en el segundo punto alto hacemos un punto alto y a un lado un punto alto. Bueno, continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora, para terminar esta vuelta, siempre aquí al final tenemos estas dos cadenas. En este espacio aquí siempre vamos a terminar cada vuelta haciendo 2 puntos altos, y así termino esta tercera vuelta. De aquí en adelante siempre vamos a repetir esta vuelta, así es que para comenzar aquí la cuarta vuelta ustedes van a hacer 2 cadenas y van a girar. Ahora, en este primer espacio van a hacer su primer punto alto, luego van a bajar a la vuelta anterior, y en el punto del centro, que es el segundo, van a hacer un punto alto, y luego a un lado otro punto alto. Otra vez más, en el siguiente espacio, un punto alto, van a bajar a la vuelta anterior, y en el segundo punto alto de la vuelta anterior hacemos este punto alto largo y luego un punto alto a un lado. Y así van a continuar ustedes hasta terminar esta cuarta vuelta. Aquí al final, para terminar esta vuelta, lo mismo. Miren, aquí en este último espacio donde están las dos cadenas, van a hacer 2 puntos altos, luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y repetir lo mismo que acabamos de hacer. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la mantita. Miren qué lindo está este punto, me encanta, tiene mucha textura, está bien fácil de hacer y se trabaja bien rápido. Ahora he hecho un total de 83 vueltas, esta es la vuelta número 83 que estoy aquí al final. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer puntos bajos en las orillas. Ustedes también pueden hacer esta orilla en cualquier mantita. Lo importante es de que cuando hagan los puntos bajos aquí a este lado, los hagan igual aquí a este lado, el mismo número de puntos. Así es que si tienen 50 a este lado, es un ejemplo, si tienen 50 a este lado, van a hacer 50 a este lado, y si tienen 80, digamos, aquí arriba, lo mismo van a hacer en la parte de abajo. Eso es lo más importante. Bueno, aquí para empezar, también antes de empezar, si ustedes quieren hacer su mantita más larga, más corta, ustedes ahí van a ver, al final, cuando ya terminemos de hacer la orilla, les voy a dar la medida de la mantita, así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, aquí para iniciar, esta va a ser la primera vuelta. Aquí está mi último punto alto, voy a hacer una cadena, y en este mismo punto alto aquí, que es el último que hice, voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora me voy a ir al siguiente punto alto, miren aquí, voy a hacer 2 puntos bajos. De nuevo lo mismo, en el siguiente punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos, y así vamos a continuar. 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos altos aquí en la orilla. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en la parte de abajo. Aquí está la primera esquina. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este costado. Tengo un total de 84 puntos bajos a este lado. Ahora, para continuar, aquí está la primera esquina. Tenemos este punto aquí de cadena. Miren, en este punto de cadena aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora, antes de continuar, pongan un marcador de puntos aquí en esta cadena. Miren ahí, que es el mero centro aquí de la mera esquina. Así es que es muy importante, porque cuando ya lleguemos a esta parte puede ser un poco confuso ver cuál es la cadena y cuál es el punto bajo. Así es que asegúrense de poner aquí su marcador de puntos, y lo mismo vamos a hacer en cada esquina. Ahora miren, para continuar aquí en la parte de abajo tenemos este espacio de cadena, luego tenemos el otro, y luego está este espacio donde están estos 3 puntos altos. En el espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente espacio de cadena otro punto bajo, y un punto bajo aquí, miren donde están estos 3 puntos altos. Lo mismo aquí, miren, están estos 2 espacios de cadena, punto bajo en cada uno, y luego donde están los 3 puntos altos, 1. Así vamos a continuar. Miren, uno aquí y otro aquí, son 2, y aquí donde están los 3 puntos altos. Así vamos a continuar. Miren, van a ser 1, 1, luego 1 aquí, luego 1, 1
y uno aquí. Así hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 98 puntos bajos aquí para la parte de abajo. Cuando hagamos la parte de arriba voy a tener que hacer 98 puntos. Ahora estoy justamente aquí en la mera esquina. Miren, aquí es donde están estas cadenas. Nada más voy a meter el gancho en una de las cadenas aquí y vamos a hacer aquí la esquina. Así es que vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Ahora asegúrense de poner un marcador de puntos marcando aquí el punto del centro, que es la cadena. Ahí está. Una cosa antes de continuar, miren, aquí cuando vayan a contar sus puntos, no cuenten los puntos de las esquinas. Cuando les digo que tengo 98 puntos, no estoy contando estos 3 puntos. Miren, está el punto bajo, cadena, punto bajo. No estoy contando desde aquí, desde este primero que hice aquí en este espacio de cadena. Desde aquí hasta aquí al último tengo un total de 98 puntos bajos. Nada más ahí quiero clarificar de que no estoy contando los puntos de las esquinas. Bueno, aquí para continuar, miren, aquí está este espacio. Voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tenemos este punto alto, voy a hacer 2. Así es como hicimos el otro lado. En cada punto alto hacíamos 2 puntos bajos. Si me escuchan decir que son puntos altos lo que estamos haciendo, no. Fíjense lo que estoy haciendo, porque a veces la lengua como que se me traba y digo cosas que no son. Bueno, así es que puntos bajos es lo que estamos haciendo. Ahí están 2, 2 en la siguiente, 2 en la siguiente y así vamos a continuar hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos. A este costado tengo 84 puntos bajos. Ahora aquí tenemos la tercera esquina. En este punto de cadena aquí, miren la mera esquina aquí, voy a hacer un punto bajo, cadena, un punto bajo. Antes de continuar vamos a poner aquí este marcador de puntos. No se les vaya a olvidar. Ahí está. Ahora miren, vamos a continuar aquí. Aquí voy a hacer un punto bajo en estos 3 puntos altos que tengo. 1, 2, 3. Luego 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos altos, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y así hasta llegar aquí, a este último punto alto. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la cuarta esquina. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 98 puntos bajos. En este último espacio, miren aquí, hice 2 puntos bajos al modo de tener 98. Ahora tengo este último punto. Aquí voy a hacer la cuarta esquina. Así es que en este punto voy a hacer un punto bajo, cadena, un punto bajo. Antes de continuar, vamos a marcar este punto de cadena. Y ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí donde tengo el primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta. Ahora para recordarles, en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo 98 puntos y a los lados tengo 84 puntos en cada lado. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora en esta vuelta voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos. Así, miren. Hasta llegar a la primera esquina. Así es que lo único que estamos haciendo es un punto alto en cada punto bajo. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar cada esquina. Terminé de hacer estos puntos altos aquí para esta orilla. Hasta aquí tengo 84 puntos altos y luego tengo aquí la primera esquina. Tengo el punto bajo, cadena, punto bajo de esta esquina. En el primer punto bajo de la esquina voy a hacer un punto alto, al modo de que ahora en esta orilla aquí tengo 85 puntos altos. En el punto de cadena voy a retirar este marcador de puntos y en este punto de esquina voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3.
Ahora vamos a poner de regreso este marcador de puntos en el punto del centro, que es el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer. Ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de abajo y vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de abajo. Esta es la segunda esquina. Ahora miren, hasta aquí tengo un total de 99 puntos altos, no contando los 3 puntos de las esquinas. Miren, estos 3 puntos no los estoy contando. Nada más estoy contando desde aquí hasta aquí. Tengo 99 puntos altos. Ahora tengo aquí la segunda esquina. Tengo un punto bajo, cadena, punto bajo. En el punto bajo voy a hacer un punto alto. Y ahora en el espacio de cadena voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a regresar el marcador de puntos en el punto del centro, que es el segundo punto alto de estos 3 que acabamos de hacer. Así es que ahora para la parte de abajo, contando este último punto alto que hice, tengo 100 puntos altos aquí para la parte de abajo. De nuevo, no contando estos 3 puntos altos de las esquinas. Ahora aquí, miren, vamos a jalar aquí estos puntos altos porque este punto bajo aquí está como escondido. Inicia aquí atrás. Así es que yo voy a hacer un punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente, y así voy a continuar hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos a esta orilla. Ahora aquí tengo la tercera esquina. Hasta aquí tengo un total de 85 puntos altos. Vamos a retirar este marcador de puntos. En el primer punto bajo de la esquina vamos a hacer un punto alto. Al modo de que ahora aquí en esta orilla tengo un total de 86 puntos. Ahora en el punto de cadena donde teníamos el marcador vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a regresar este marcador de puntos aquí en el segundo punto alto de los 3 que acabamos de hacer. Y ahora vamos a continuar y terminar la parte de arriba. Vamos a jalar aquí. Tenemos el punto bajo aquí de la esquina. En este punto bajo hacemos un punto alto y luego un punto alto en cada punto bajo hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 99 puntos altos. Tengo la cuarta esquina, tengo un punto bajo, cadena, punto bajo. En el punto bajo voy a hacer un punto alto, al modo que ahora para la parte de arriba tengo 100 puntos altos, al igual que la parte de abajo tengo 100. Ahora en el espacio de cadena aquí voy a hacer 3 puntos altos. Vamos a regresar el marcador de puntos en el segundo punto alto y aquí para terminar en el último, en este punto bajo aquí de la esquina, voy a hacer un punto alto, que es el punto alto que necesito para este lado y tener el mismo número de puntos que el otro lado. Aquí tenía 85, ahora con este son 86, así es que el otro lado también tengo 86 puntos altos. Ahora miren, para terminar esta segunda vuelta, lo que vamos a hacer es, miren, yo voy a meter el gancho aquí encima del primer punto alto, voy a dejar de usar este color blanco y voy a jalar una lazada con este color celeste. Aquí vamos a cambiar de color de hilo. Vamos a jalar esta lazada así y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora el color blanco aquí va a quedar pendiente. Ahora vamos a jalar aquí el color blanco para que se cierre ese punto. Y con este color celeste ahora voy a hacer una cadena.
Ahora miren, al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho estos puntos altos y en cada esquina hay 3 puntos altos, tengo un total de 380 puntos altos. Tengo 100 puntos para la parte de arriba y la parte de abajo, y a los lados tengo 86 y 86, y en cada esquina tengo un punto que estoy marcando aquí. Así es que se hace un total de 380 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora ya cambiamos de color de hilo. Así es que aquí hice una cadena con el nuevo color. En esta vuelta voy a trabajar medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer el primer medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar para esta tercera vuelta, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Continúen así, nos vemos allí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la primera esquina, terminé de hacer estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás en esta orilla. Ahora está la primera esquina. Miren, aquí tengo estos 3 puntos altos. Encima de este primer punto alto de estos 3 voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí donde tengo este marcador de puntos, que es el punto del centro, voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Ahora voy a poner mi marcador de punto aquí en el punto de cadena, que es el punto del centro. Ahora en el tercer punto alto de los 3 que teníamos aquí, 1, 2, 3, voy a hacer un medio punto alto encima. Ahora miren, en el siguiente punto voy a empezar con un medio punto alto en realce por frente. Ahora vamos a continuar, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la segunda esquina. Ahora miren, aquí en esta esquina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí este punto que está aquí antes de estos 3 que tengo para la esquina está en realce por detrás. Bueno, aquí encima del primer punto alto de los 3 voy a hacer un medio punto alto encima. Voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto del centro donde estaba el marcador vamos a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Vamos a regresar el marcador de puntos aquí en el espacio de cadena, y ahora en el tercer punto alto de estos 3 de la esquina hacemos un medio punto alto. Ahora, como este punto que está aquí, miren, el último que hice en realce está en realce por detrás, este punto que sigue lo voy a trabajar en realce por detrás. Así es que ahora vamos a continuar y hacer medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la tercera esquina. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la tercera esquina. Este último punto está en realce por frente. Miren, ahora tengo los 3 puntos altos de la esquina. Aquí encima del primero voy a hacer un medio punto alto. Luego voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto del centro voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Voy a regresar este marcador de puntos en medio aquí en el espacio de cadena, y luego en el tercer punto alto de los 3 de la esquina un medio punto alto. Ahora en este siguiente punto alto voy a hacer lo mismo que hice en este último, está en realce por frente. Así es que voy a iniciar aquí para la parte de arriba haciendo un medio punto alto en realce por frente, luego por detrás, por frente, por detrás, y así hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la cuarta esquina, este último punto está en realce por detrás. Ahora encima de este primer punto alto de estos 3 de la esquina voy a hacer un medio punto alto. Voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto de la mera esquina voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Voy a regresar este marcador de puntos en el centro aquí. Y ahora en este tercer
punto alto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora miren, tengo este último punto alto, voy a hacer lo mismo que hice aquí, voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. Y si notan, terminamos exactamente como debíamos de haber terminado, porque este primer punto está en realce por frente. Así es que si por alguna razón a ustedes les queda 2 puntos en realce por frente, entonces pueden usar este punto de cadena que está aquí al inicio de la segunda vuelta como un punto al modo de terminar en realce por detrás, y así pueden ajustar ahí sus puntos. Bueno, aquí para terminar pueden hacer dos cosas. Pueden continuar con el mismo color de hilo. Si quieren hacer eso, nada más se van a ir encima del primer medio punto alto y se van a unir con un punto deslizado, así. Luego van a hacer una cadena y van a iniciar la cuarta vuelta haciendo lo mismo. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Yo voy a cambiar de hilos en cada vuelta. Así es que aquí miren, este es el último punto para continuar y terminar esta vuelta y cambiar de color de hilo. Voy a irme encima del primer medio punto alto, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahora este color celeste va a quedar ahí, lo voy a jalar aquí para que ese punto que estaba aquí se cierre. Y ahora con el color blanco, miren, voy a continuar, voy a hacer una cadena y este primer punto que está aquí está en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen así. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, llegué a la primera esquina. Miren, este punto que está aquí está en realce por frente. Tengo aquí los puntos de la esquina. Miren, tengo el marcador de puntos que está marcando el centro. Tengo 2 a este lado y 2 aquí para los puntos de las esquinas. En este medio punto alto voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. Ahora en el siguiente medio punto alto, que es este, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. Ahora en el espacio de cadena voy a retirar aquí este punto. Voy a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Miren, ahí está. Ahora voy a regresar este marcador de puntos aquí en el centro y ahora este siguiente medio punto alto voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás y aquí está el punto que sigue, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Miren, así se trabaja esta esquina. Ahí está, miren, hicimos en el espacio de cadena donde estaba el marcador de puntos, hicimos medio punto alto, cadena, medio punto alto. Ahora ustedes van a continuar alternándose entre medios puntos altos en realce por frente, por frente, por detrás, hasta llegar a la segunda esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la segunda esquina, aquí este punto que está aquí está en realce por detrás. Luego tengo los 4 puntos aquí de la esquina, miren. Ahora, aquí en este punto que sigue voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Ahora voy a retirar este marcador de puntos y en el centro aquí en el punto cadena vamos a hacer medio punto alto, cadena, medio punto alto. Vamos a regresar este marcador de puntos en el centro, en el espacio de cadena. Y ahora este siguiente punto que está aquí, voy a hacer un medio punto alto en realce por detrás. Luego un medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar esta segunda esquina. Ahora ustedes van a continuar y van a hacer la tercera esquina. En la tercera esquina van a hacer lo mismo que hicimos en la primera esquina. Y en la cuarta esquina vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en esta segunda esquina. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta, hice la cuarta esquina. Ahora este punto que está aquí está en realce por detrás. Para terminar esta vuelta voy a dejar de usar el color blanco. Voy a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena.
y voy a jalar una lazada con el color celeste y hago el punto deslizado. Ahora voy a jalar este color blanco para que se cierre ese punto ahí, y con el color celeste ahora voy a hacer una cadena. Ahora aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta. Miren, vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen así, alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Llegué a la primera esquina de la quinta vuelta. Miren, aquí está mi último punto. Este punto está enredarse por frente. Luego tengo estos dos puntos aquí en el mero centro, miren, que está separado de una cadena. En este punto que sigue voy a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás, porque así es como sigue el punto, miren, y voy a retirar este marcador de puntos, y en este punto del centro voy a hacer un medio punto alto, una cadena, un medio punto alto. Ahora vamos a regresar este marcador de puntos aquí en el centro, en el espacio de cadena, y ahora para continuar este punto, miren que está aquí, vamos a trabajar un medio punto alto, enredarse por detrás, y luego medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, y así hasta llegar a la segunda esquina. Ahora, en la segunda esquina, no se los voy a mostrar porque yo creo que ya ustedes saben cómo va el punto. Miren, van a seguir con la misma secuencia hasta llegar al punto que está aquí, antes de la cadena. Van a hacer medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, y este que está aquí lo van a trabajar por frente. Luego en este espacio de cadena van a hacer un medio punto alto, cadena, medio punto alto, y van a regresar su marcador de puntos en el espacio de cadena, y luego van a continuar haciendo medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, porque miren, este punto está por detrás, así es que van a continuar con la misma secuencia, y así hasta llegar a la siguiente esquina y terminar esta vuelta número 5. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Ahora, para terminar esta vuelta, lo mismo, vamos a cambiar de color de hilo, así es que vamos a dejar de usar el color celeste y vamos a agarrar el color blanco. Voy a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena, a un lado del primer medio punto alto, y voy a hacer el punto deslizado. Jalamos el color celeste aquí para que se cierre ese punto, y con el color blanco ahora voy a hacer una cadena. Ahora miren, de aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior. La única diferencia es el color de hilo, y en las esquinas van a trabajar exactamente lo mismo. Van a hacer este punto V de medios puntos altos, cadena, medio punto alto, exactamente igual, y los puntos se trabajan exactamente igual, así como se presentan hasta el último punto, miren, hasta ahí, y luego dentro del espacio de cadena ustedes hacen el aumento de esa vuelta, que es el punto V. Bueno, aquí para empezarles la vuelta número 6, miren, aquí vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, luego medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar a la primera esquina. Luego ahí van a hacer lo mismo que les he mostrado en estas últimas vueltas, y van a continuar hasta terminar esta vuelta. Luego van a cambiar de color de hilo y van a continuar y repetir exactamente lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo para la orilla. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy al final de la vuelta número 8. Tengo 8 vueltas que hice para la orilla. Miren, la primera vuelta es la vuelta de puntos bajos, luego hicimos la vuelta de puntos altos y luego las vueltas de medios puntos altos. Así es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy al final de la vuelta número 8. Ahora, aquí para terminar, lo mismo. De la misma manera como hemos estado cambiando de color de hilo, vamos a cambiar de color de hilo aquí y voy a hacer el punto deslizado para terminar la vuelta número 8. Ahora miren, para la vuelta número 9, esta va a ser la última vuelta. Esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí voy a hacer 3 cadenas. Miren, me voy a saltar estos 2 puntos y en este espacio que sigue aquí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas.
me salto 2 puntos y en el siguiente espacio, en medio, miren, de estos 2 puntos aquí, hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, me salto estos 2 puntos y en el siguiente espacio aquí, hago un punto deslizado, 3 cadenas, me salto 2 puntos y en este siguiente espacio, punto deslizado. Este punto deslizado lo estoy haciendo en el espacio, no arriba. Así es que aquí, punto deslizado, 3 cadenas, me salto estos 2 puntos y en el espacio que sigue voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado. Ahí está. Así es que así es como vamos a continuar para ya esta última vuelta. Y miren, así es como se mira ya la última vuelta. Bueno, continúen así por todo alrededor. Aquí cuando lleguemos a la primera esquina nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar. No vamos a hacer nada diferente, nada más vamos a seguir con la misma secuencia. Llegué a la primera esquina aquí de esta vuelta número 9, donde hemos estado haciendo esta vuelta de cadenas. Miren, aquí mi siguiente punto está justamente en el espacio de cadena de esta esquina. Así es que voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Luego me salto un espacio y en el siguiente punto deslizado. Y ahora continúo con lo mismo hasta llegar a la siguiente esquina, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir así con la misma secuencia, saltándonos un espacio y en el siguiente haciendo el punto deslizado. Miren, así es como se mira la esquina. Continúen así, terminemos de hacer esta última vuelta. Luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de cadenas con puntos deslizados. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, ya la orilla está terminada, así es como se mira. Miren qué preciosa está esta mantita, ya está terminada. Miren, esta es la orilla, está preciosa, me encanta. Y creo que fue una buena idea continuar cambiando color de hilo para cada vuelta, pero ustedes pueden hacerla toda de un solo color, pueden hacer unas cuantas vueltas nada más de un color, luego cambiar y así. Ahí ustedes pueden hacerla como a ustedes les guste. Y bueno, ahí está. Y aquí en esta esquina les voy a mostrar. Agregué aquí un moñito. Ya saben, a mí me gustan las cosas muy simples, muy básicas. Y miren qué precioso se mira este moñito aquí. Esta florecita es nada más unas florecitas que ya compro así hechas. Las compré en Joann's. Y ahí está. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la mantita ya terminada. El tamaño total es de 97 centímetros por 100 centímetros, que son más o menos 38 pulgadas por 39 pulgadas. Y el border aquí o la orilla, nada más la orilla, está midiendo aproximadamente 7.5 centímetros, que son más o menos 3 pulgadas. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada, miren qué linda está. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre, nos vemos en el próximo. Saludos.